Cronología de las escuelas del pensamiento criminológico. Escuela clásica. Lo primero que hay que mencionar es que el término escuela clásica no existía como tal en dicha época, fue un término acuñado por Rafael Garofalo para hacer la distinción entre las épocas de la escuela clásica de la posterior que sería la escuela positivista. Ahora sí empecemos. El contexto histórico de la época nos remonta al siglo XVII y XVIII, donde surgieron nuevos grupos sociales, como por ejemplo los mercaderes, banqueros y los hombres de negocio, los burgueses. Esta época fue denominada como la Era de las Luces o la Ilustración. Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. Sin embargo, en el enfoque de nuestro tema, es durante esta época donde los castigos hacia aquellos que cometían faltas y delitos eran exageradamente severos, poco justos y desequilibrados en relación al acto cometido. Es así como en una vista general la escuela clásica defiende la libertad racional del hombre, también denominada libre albedrío, lo que significa que el hombre es un ser libre que puede elegir, y por eso, es moralmente responsable de su desobediencia a la ley. Teniendo el hombre voluntad para decidirse en la elección del bien o del mal, debe ser castigado si opta por la realización de un mal. Un punto principal que recalcan varios autores de la escuela clásica es la defensa de las garantías individuales y su reacción contra la arbitrariedad y los abusos de poder. Cesare Beccaria, 1738 a 1774. Para muchos el principal fundador de la criminología clásica, en el espíritu del iluminismo europeo, quien en 1764 publica De los delitos y de las penas. En dicha obra, compendia las leyes existentes, proponía escribir las leyes para que pudieran ser comprendidas por todos los individuos y no solo por máximos juristas, tratando de encontrar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y evitar una interpretación desviada por conceptos morales de los juristas o los jueces y, por último, el delimitar el ámbito de las leyes penales al mínimo necesario para disminuir el delito. Se ha afirmado que gracias a la escuela clásica se pudo terminar con la barbarie y la injusticia que el derecho penal representaba, procuró la humanización por medio del respeto a la ley, del reconocimiento a las garantías individuales y de la limitación al poder absoluto del Estado. Pellegrino Rossi, 1787 a 1848. Aportó con su obra Teoría de las penas y de las recompensas escrita en 1840 y Romagnosi, con Génesis del diritto penale en 1837. Para algunos es este autor el que sienta las bases para la escuela clásica, con su obra Filosofía del delito escrita en 1839. Rossi consideraba que existía un orden moral que todos los seres, libres e inteligentes, deberían de seguir, pensando que aquella tendría que aplicarse en la sociedad, puesto que todos los individuos están hechos para vivir en sociedad. Surge un orden obligatorio para toda una sociedad y del cual se derivarían todos los derechos y obligaciones. Él piensa que la capacidad de juzgar le pertenece al superior, pero no niega que todo hombre al ser tal, es inteligente y puede juzgar por igual. Para Rossini el fundamento del derecho de castigar, es el eterno principio de la justicia. Giovanni Caromignani, 1768 a 1847. Otro ilustre representante es Giovanni Caromignani, que trata de explicar que el castigo que se le impone a un criminal por un delito que cometió, no se hace con el ánimo de tomar una venganza, sino de prevenir que en un futuro no realice otros delitos semejantes. Este ilustre representante fue profesor de Pisa, y en sus publicaciones hace a la necesidad del orden social como la fuente, y la ley moral como el límite de todo. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778. Autor de El contrato social escrito en 1762, plantea que el hombre se pervierte cuando sale de su estado natural y convive bajo las reglas de un estado. Para él el crimen no es más que la prueba de que el pacto social está mal estructurado y el estado es débil y desorganizado. Francisco Carrara, 1805 a 1888. Francisco Carrara es considerado por algunos como el padre de la escuela clásica del derecho penal. En 1859 escribió Programa di diritto criminale, lo cual llevó al derecho penal a su verdadera esencia jurídica y cobra importancia porque cuando se hace referencia a la escuela clásica, son las doctrinas de Carrara generalmente las que se someten a examen. El conjunto de doctrinas de Carrara representan el término de la evolución de la escuela clásica. Este autor sostiene que el derecho es connatural al hombre. La ciencia del derecho criminal es un orden de razones emanadas de la ley moral, preexistente a las leyes humanas.
El delito es un ente jurídico que reconoce dos fuerzas esenciales. Según Carrara, delito es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable o políticamente engañoso. La pena no debe exceder a las necesidades de la tutela jurídica. Si excede, ya no es protección del derecho sino violación del mismo. Conclusiones. Para esta escuela, los hombres viven en sociedad de acuerdo a un contrato social por el cual cada individuo suscribe libremente su adhesión a la comunidad que le provee orden y seguridad. Este ente social castigará a aquellos que realicen conductas contrarias a ese orden establecido, que da equilibrio y estabilidad al grupo humano. El individuo, que por medio de su conducta desviada perjudica a la comunidad, será estudiado por la criminología que dará los tipos penales que sancionarán conductas jurídicamente reprochables. Por lo que atañe a sus postulados fundamentales, el denominador común que hace que incluya en una misma dirección a autores que en otras cuestiones piensan de modo diferente, pueden señalarse sus posturas acerca de 4 asuntos: el método, el derecho penal y el delito. Escuela positivista. El contexto histórico del positivismo como tal data del siglo XIX y fue consecuencia del auge alcanzado por la aparición de las ciencias naturales dentro de los estudios filosóficos y se hizo sentir en todas las disciplinas incluyendo al derecho, la psiquiatría, la criminología y la psicología. El positivismo es una postura filosófica que tuvo un impacto y por tanto una influencia enorme en el campo de lo científico y por supuesto la búsqueda del conocimiento comprobable y válido también hizo eco en la criminología, el derecho penal y la política criminal. El positivismo no niega la existencia de lo absoluto o metafísico, pero tampoco se ocupa del problema, limitándose al estudio de lo real. Por ello los positivistas negaron carácter científico a las disciplinas filosóficas propiamente dichas. Augusto Comte, 1798 a 1857, es considerado como el padre del positivismo. A partir de él justamente se inicia el interés por clasificar las ciencias. El postulado de esta escuela se basa en el culto a los hechos, a los fenómenos, a lo dado. Toman patrones de las ciencias naturales y pretenden trasladarlos al derecho penal. El positivismo criminológico destronaría al hombre, privándole de su centro y de su reinado, al negar el libérrimo control del mismo sobre sus actos y su protagonismo en el mundo natural, en el universo y en la historia. El hombre, según Ferri, no es el rey de la creación, como tampoco la Tierra es el centro del universo, sino una combinación transitoria. El positivismo criminológico inserta el comportamiento del individuo en la dinámica de causas y efectos que rige el mundo natural o el mundo social, en una cadena de estímulos y respuestas, determinantes internos, biológicos, o externos, sociales. Para el positivismo criminológico, el infractor es un animal salvaje y peligroso, inmerso en su propia herencia, patología, determinismo biológico, o receptor de procesos causales ajenos al mismo, determinismo social. 3 fueron los personajes más representativos dentro de la escuela positiva: Lombroso, Ferri y Garofalo. César Lombroso, considerado como el fundador del positivismo biológico, desarrolla, un poco antes de 1876, su teoría del hombre criminal. Él, quien pertenecía a la llamada escuela de antropología criminal, establece el concepto de criminal atávico, según el cual el delincuente representaba una regresión a estados evolutivos anteriores, caracterizándose la conducta delincuente por ser innata. Este criminal atávico podía ser reconocido debido a una serie de estigmas físicos o anomalías, como por ejemplo, el excesivo desarrollo del cerebelo, asimetría del rostro, dentición anormal, y lo que se considera como la carácter. Enrico Ferri, afamado abogado adherido al fascismo, militante en un principio del Partido Socialista Popular, desde su época de estudiante se pronunció completamente en contra de la escuela clásica y del pensamiento del derecho penal liberal. Para él, el hombre es una máquina que no posee autodeterminación con respecto a su conducta, sino que ésta era completamente predeterminada por distintos factores que en cierto momento invariablemente terminarían en la comisión de un delito. Ferri, en el año 1887, dice que la escuela positiva consiste en lo siguiente: estudiar al delito, primero en su génesis natural, y después en sus efectos jurídicos, para adaptar jurídicamente diversos remedios a las varias causas que lo producen, los que, en consecuencia, serán eficaces.
Finalmente tenemos a Garofalo, juez descendiente de una familia noble y conservadora que en cuestión de carácter era muy diferente al temperamental Ferri. En 1885 publicó Criminología, referente por demás histórico del nacimiento de tal disciplina, derivado de su convicción de que el delito es consecuencia de anormalidades psicológicas o morales hereditarias del delincuente, haciendo énfasis en que tales anormalidades eran distintas a la enfermedad mental. Estableció que si bien los delitos cometidos son distintos en las diversas regiones del mundo, existen ciertas conductas delictivas que se mantienen constantemente presentes, y concluyó que el positivismo no podía limitarse a definir al delincuente, sino que también debía definir al delito mediante la creación de una noción propia y universal del mismo. Escuela de la Psicología Clínica. La historia de la Escuela de la Psicología Clínica se remonta a 1879 con el inicio de la psicología experimental en el laboratorio de Wilhelm Wundt en la Universidad de Leipzig, Alemania. Durante la historia de la Escuela de la Psicología Clínica y en la actualidad, la psicología experimental es uno de los fundamentos y pilares más importantes de la Escuela de la Psicología Clínica. Ligner Widmer, 1867 a 1956, es conocido por ser el creador del término psicología clínica y el cofundador de la primera clínica psicológica en el año 1896, en la Universidad de Pensilvania. Por otro lado, en 1896, Ligner Widmer fue el primero en establecer la primera clínica de psicología de manera formal, es decir, un centro de psicología clínica donde se realizaba la evaluación para determinar diagnósticos y se trabajaba según las directrices de la psicología científica. Ese mismo año, Sigmund Freud, quien ya estaba trabajando en su centro en Viena e hizo su teoría de la personalidad, empleó por primera vez el término psicoanálisis. Sigmund Freud fue un médico de origen austríaco que centró gran parte de su carrera a estudiar e intentar comprender la mente humana. Es reconocido como el padre del psicoanálisis y gracias a sus teorías, se dio la importancia a las terapias para la salud mental. Esta teoría sostiene que la personalidad es el resultado de la interacción entre los conflictos internos y las demandas externas. Además, el psicoanálisis afirma que hay impulsos y pensamientos fuera de nuestra conciencia, inconscientes, que guían y marcan nuestro temperamento. En 1930 las funciones y los ámbitos de aplicación de la psicología clínica se ampliaron y extendido en sitios como hospitales, prisiones y otros. En 1943, se publica un importante test psicológico, el Minnesota Multipasic Personality Inventory, MPI. Inventario multifásico de personalidad de Minnesota. Con esto último daremos por finalizado el presente track donde vimos de manera cronológica los acontecimientos importantes así como su contexto histórico de la escuela clásica positivista y clínica. Gracias por su atención. Trabajo realizado por Isaac Guzmán Bautista para la asignatura de Escuelas del Pensamiento Criminológico.